quedamos que me parados. tomen el lugar. Yo ya me estaba sentando porque parate, fue porque larguísimo. La mesa de economía fue Quédate y sentate, puedes quedar, no hay ningún Dale, problema. sí, Nos la sentamos mesa todos económica. virtualmente O vení acá a la en la mesa, me voy a la mesa, mesa, sí. en la mesa económica, Económica. porque está Bien, Julián sí. Sicari, economista. Ahí sí, me paro, ahí me paro. Julián Sicari, economista, amigo de la casa, y también Ariel Bello, empresario pyme, para conversar esto que nosotros venimos charlando todos los días, pero es importante entenderlo, junto con la noticia que contaba Natalia, ¿no? Más temprano, que tenía que ver con esta baja del dólar blue, que está en 170, igual la brecha sigue siendo bastante amplia. Y si te parece, Ani, le quiero empezar preguntando a Julián, ¿qué significa que el dólar siga bajando, que el dólar blue por lo menos siga bajando, y en cuánto va a encontrar el piso? Porque el techo fue de 195, pero ¿en cuánto va a encontrar el piso el dólar? Bueno, yo calculo que menos que el solidario no va a estar en lo próximo, así que no creo que baje mucho más de 140. Habría que ver qué pasa ahora que se empieza a llegar el turismo internacional, que es el principal canal por el cual se proveen los dólares del dólar blue, que bueno, si ya en las últimas 2 semanas o semana y media viene bajando, a partir de hoy que empezaban a llegar turistas desde el exterior, calculo que algo más va a seguir bajando. Pensemos, por ejemplo, el dólar MEP, que es el dólar bolsa paralelo, claro, el dólar bolsa, que es el dólar paralelo que mayor volumen tiene, bajó bastante, de hecho está entre 140 y 143, o sea, está prácticamente a la par que el dólar solidario. Y los otros pueden ser que estén un poquito más para arriba. Hay que ver qué pasa el contado con liqui esta semana, que van a empezar las licitaciones del Tesoro, que eso van a habilitar que los fondos comunes del exterior que más estaban presionando para salir de la economía, bueno, ahí van a tener un canal, entonces eso va a descomprimir bastante la demanda, haciendo que se desinfle un poco el precio, así que calculo que también va a seguir bajando. Perdón, la calma que antecede el huracán, no quiero ser pesimista, Julián, pero digo, viste que siempre que hay un poquito de ips, después se explota todo. Y bueno, uno nunca sabe. No parecería que estén las condiciones para una explosión, todo ese tipo de cosas. Yo no lo creo. O sea, el más importante es el dólar oficial, que ese lo tiene bastante controlado el gobierno, tiene el nivel de reservas, tiene el superávit, tiene los controles de capital. Aparentemente está el rumor de que no solo se adelantaría el acuerdo con el FMI, sino que incluso podría haber un desembolso que refuerce las reservas. Y hoy a la mañana, antes que abriera el mercado, se anunció que el Tesoro no iba a pedir más adelantos transitorios al Banco Central, con lo cual la tasa de emisión iba a bajar bastante. Y ahora, esto se lo cuento a la mayoría de la población que por ahí no está tan al tanto, noviembre y diciembre son los meses de mayor actividad económica de todo el año, lejos. Incluso diciembre puede ser casi lo mismo que se opera en 6 meses. Para ese momento muchos necesitan tener los locales llenos, mucha mercadería, entonces o se van a desprender de esa mercadería o van a tener que vender los dólares que tengan guardados. Entonces eso me parece que también va a descomprimir bastante la situación. Eso, perdóname, ahí le quiero dejar a Néstor, pero eso que decías que fue una resolución hoy del Ministerio de Economía a través de un comunicado para explicarlo lo más llano posible, y corregime si me equivoco, lo que dice el Ministerio de Economía es, con la plata que recaudamos durante la semana pasada, ya nos alcanza para pagar todos los gastos del Estado, no le vamos a pedir más al Tesoro, no le vamos a pedir más al Banco Central, sino que con ese dinero que tenemos ya nos alcanza hasta fin de año. Esa es la traducción de lo que presentaron hoy. Sí, un poco es eso. De hecho, con lo que se recaudó la semana pasada, se le devolvió dinero, se adelantó dinero que se le había dado al Banco Central. Acá hay un tema que ustedes recién estaban hablando, que tiene que ver con el IFE y el ATP, que también es la duda, porque no queda claro, porque fue un anuncio bastante sorpresivo, que dijeron, bueno, no vamos a necesitar más asistencia. Ahora la pregunta es, está bien, el gobierno nacional no necesita más asistencia. ¿De dónde van a salir los recursos por los cuales cortan esa asistencia? Algunos dicen, bueno, esto preanuncia que no va a haber un próximo IFE o que va a bajar el nivel de los ATP, porque bueno, un corte tan abrupto de recursos por parte del Estado es llamativo. Acá hay varias alternativas que digan, bueno, parte de esos recursos del IFE y del ATP se están traspasando a los nuevos usuarios de la asignación universal por hijo que se anunció el jueves pasado, que se sumaba casi 1 millón de nuevas personas que van a poder cobrar la UH, entonces dicen, bueno, se descargaría por ese lado. Está recuperando la recaudación, que también es otro de los elementos, y aparentemente el nuevo mecanismo de financiación del Estado iban a ser principalmente vía mercado, vía licitaciones y no a partir de adelantos del Banco Central. Néstor. 2 dudas a partir de lo que decía Julián. La primera, ¿es posible pensar hoy en un dólar de 140 sin brecha con el dólar solidario más el 35? Como primera cuestión. Y la segunda, que causó un poquito de escalofrío, ¿el Fondo Monetario va a volver a darle plata a la Argentina?
En No. 15 días lo vamos a saber, Claro, me parece. no está la información. Esto es un rumor que se está corriendo. De hecho, hay algunos funcionarios del gobierno que dan a entender eso. La verdad que llama bastante la atención lo bien que se está llevando el gobierno con el fondo, porque se preveía un round bastante duro, Sí. con mucha tensión, porque históricamente los gobiernos populistas o de base peronista son bastante reacios a hacer las políticas de ajuste y ortodoxas que suele reclamar el FMI. Entonces parecía que no iba a haber un acuerdo ni rápido ni fácil. Aparentemente hoy el panorama es otro, están en bastante sintonía. También hay un tema que es central, ¿no? Que hoy es lunes, mañana es martes, pero mañana son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, quién sea el nuevo presidente también va a Sí. influir bastante. Tampoco lo vamos a saber mañana, Claro. así Claro. que hay unos días de agonía. Y hablando de agonía, a ver, las pymes agonizaron en estos últimos meses. Ariel hace así con la cabeza, ¿no? Es así. ¿Cómo están ahora? Digo, porque ahí lo escuchamos a Julián haciendo, ¿no?, un análisis de todo el escenario económico, digo, pero a veces una cosa es cuando lo hablamos la situación, hacemos una descripción o incluso un análisis, y un diagnóstico, y el otro tema es estar ahí, adentro de la pyme, con los trabajadores y las trabajadoras, viendo cómo se sale, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes primero. ¿Qué tal? La verdad, no solamente de los últimos meses que venimos de un momento muy crítico en las pymes, sino que es algo que se viene extendiendo por lo menos en los últimos 2 años de caída estrepitosa en las ventas, en la recaudación de las empresas y en la posibilidad de reinvertir alguna ganancia que hayan tenido. Esto más que nada en el ámbito pyme y en toda la cadena de valor, ¿no?, que forman parte las pymes. Yo creo que en el momento que empezó la pandemia, para hacer como una línea de tiempo... Sí, en el perdón, momento- Ariel, ¿en qué rubro estás? Artefactos de iluminación, luminarias. Bien. Te decía que en el momento que arranca esta pandemia, la situación de las pymes era preocupante porque no sabíamos con qué herramientas del Estado nos íbamos a encontrar, si el Estado iba a ser un Estado que pueda intervenir o que pueda ser presente, estar presente. Finalmente, cuando pudimos empezar a trabajar, tuvimos varias herramientas. Acá Julián nombraba la asistencia al trabajo y la producción, que fue muy importante porque con eso tuvimos la posibilidad de sacar un poquitito la cabeza. Y después, en realidad, el mercado se fue acomodando un poquitito, volvimos a lo que se estaba trabajando hace un par de años atrás y volvimos, digamos, no estamos en el 100% de nuestra capacidad instalada y imaginemos que hace 2 años estábamos aproximadamente en un 60-70% trabajando, y todo eso también creo que se debe al aporte del IFE, que obviamente la gente, digo, cuando tiene Sí, un poquitito más de mínimo plata... se reactivó mínimo. Ahora, vos mencionabas, ¿no?, los últimos 2 años, no solo este periodo de pandemia, sino un poco más atrás, cuando empezaron a ver que se estaba detonando todo, ¿no?, y que no podían por ahí reinvertir porque ya no daba. Digo, el tema de la suba en los servicios, eso también terminó como de ahogar, ¿no?, aún más a las pymes, digo. Sí, hubo varias marchas de Ni Una Pyme Menos, pidiendo por un reacomodamiento del tema tarifario, porque el aumento tarifario fue muy grande, fue un impacto, terminó siendo un componente muy grande del costo dentro de la estructura de todo el entramado pyme. Hoy en día, con ese congelamiento de tarifas, estamos en una situación un poco más favorable. Eso no quiere decir que las tarifas no tengan que acompañar un poco la inflación, que creo que eso va en base al presupuesto que se trató ahora, que va a tratar de acompañar un poco la inflación. Es totalmente distinto a un impacto tan grande como el que sufrimos con aumentos de el 500, 600, 1000, 3000% Sí. en tarifas de servicios públicos, que evidentemente pegaron y mucho a las pymes, y ni hablar al ciudadano y a los clubes de barrio y demás, ¿no? Sí, Ariel, y ahora la expectativa, ¿en dónde está puesta ustedes como empresarios pymes? Hoy nosotros, por lo Hoy, menos... sí, porque por lo menos, solo sí, por vamos hoy, día a día. solo por hoy. Sí, hoy creo que la expectativa está más que nada en el mercado interno. O sea, nosotros queremos que se fortalezca el mercado interno, que se regulen de alguna manera las importaciones y tengamos la posibilidad, los empresarios pymes, de colocar nuestro producto primero dentro del mercado interno, y también tengamos la posibilidad de, si se puede, exportar, Sí. pero todavía tenemos un camino. A las expectativas que plantea Ariel en este caso, pero la mayoría de los empresarios y las empresarias pyme claramente van a ir en la misma línea. Y ahora le pregunto a Julián, ¿eso puede que suceda de acá a fin de año? Porque quedan solo 2 meses y ya estamos en noviembre. ¿O tenemos que pensar en el primer semestre ya del 2021 con suerte?
Mira, en principio lo que uno viene viendo es que desde que irrumpió la pandemia hubo una caída muy fuerte de toda la actividad económica, todos los sectores se vieron muy tocados. Lo peor, aparentemente fue en abril, que ahí es cuando tocó piso todos los sectores. Desde ese momento ahora, o sea, pasaron 6 meses, hay una recuperación permanente, algunos más rápido, otros más fuerte, pero en todos los sectores, en la construcción, industria, comercio, ventas. Y lo que se augura es que va a seguir esto, entonces va a ir de menor a mayor. El primer trimestre del año que viene probablemente no haya pérdida, ya en el segundo haya una recuperación de 3-4 puntos, en el tercero incluso se puede duplicar, puede ir a 9 y en el último en torno a 12. El promedio de todo el año, del año que viene, va a ser un crecimiento del 5%. Entonces uno lo que ve es que este proceso probablemente se continúe. Acá igual hay que hacer algunos interrogantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la economía mundial pasaba lo mismo, se venía recuperando a buen ritmo y de golpe hubo un recrudecimiento de la pandemia en las economías centrales, por ejemplo, lo que estamos viendo que pasa en Europa, bueno, donde hay toque de queda, donde está la restricción al máximo. Sí, Entonces, cuando pasa igual eso en Europa pareciera que no nos importa Europa, pero cuando en Europa andan libremente, no, pero mirá que allá andan todos. claro, sí, donde venden la tierra de la libertad están mucho más restringidos que nosotros. La pregunta es, eso seguramente va a tener consecuencias económicas porque va a cortar el consumo y el intercambio mundial, y algo parecido, si es que no aparece la vacuna rápido, nos va a pasar a nosotros en abril del año que viene, dentro de 6 meses. Entonces, los periodos de recuperación, entonces uno ve una liñita que va subiendo, va a haber un corte, va a volver a subir un poquito y así sucesivamente. Para acá, no, para lo que nos está pasando, no hay manuales, entonces es casi día a día lo que se viene Nati. viviendo. Sí, no, digo, preguntarle también por el poder adquisitivo, ¿no?, de los salarios. Digo, el ministro Guzmán habló sobre el tema, dijo que no se perdió salario en la pandemia. ¿Qué análisis puede hacer de eso, de lo que pasó y de lo que puede llegar a venir con los salarios de los trabajadores? ¿La pregunta es para mí o para...? Para vos, sí, para el economista. Yo creo que este fue un muy mal año, eso sin duda, uno lo ve en todos los indicadores sociales, donde creció el desempleo, la pobreza, el hambre, la desigualdad, la verdad que es un año terrible en términos sociales. Me parece que el año que viene va a ser un buen año, va a haber un año de recuperación, me parece, donde los salarios sin duda me parece que van a crecer. Ya vienen muy castigados, ¿no? Cayeron durante los 2 últimos años del mandato de Macri, cayeron este año, el año que viene yo creo que van a crecer. Va a bajar la desocupación, el mercado interno me parece que va a ser el pilar central de la economía, porque aparte estamos en un mundo con economías mucho más cerradas, con guerras arancelarias, devaluatorias, con un proteccionismo muy fuerte. Entonces, el único canal que tenemos para que la economía crezca van a ser los salarios, el consumo y cuidar el mercado interno, para el cual las pymes, me parece, y la obra pública van a ser los 2 grandes motores de la recuperación. El otro día, o mejor dicho, esta mañana pude leer un informe que hablaba del nivel de endeudamiento que tienen las familias, ¿no? Aquellas Sí, familias de que nos arrastre, están ¿no? mirando, exactamente, que en algunos casos, o en el promedio, Julián, llegaba a 170.000 pesos. Que el problema, más allá del endeudamiento en sí, porque muchas veces las familias se endeudan para hacer un viaje, para comprar cosas con la tarjeta de crédito y demás, es la tasa de interés que hay que pagar por esa deuda. Pero me sorprendió primero el dato de los 170.000 pesos en promedio que deben las familias en este país. ¿Te parece un número alto o es un número promedio, pero el problema son las tasas? Sí, bueno, no sé de qué estudio hablas, no lo conozco, habría que ver en qué sectores de la población. Veo difícil que un jubilado tenga esos niveles de endeudamiento. Hablan familias, no claro, a una persona. Claro, no de una 4 familia, o bueno, 5 pero personas. la familia que, por ejemplo, son 2 jubilados que se mantienen solos. Bueno, es más difícil llegar a esos valores. Sin duda lo que vos señalás, el financiamiento de los sectores que están más excluidos del sistema, o sobre todo el financiamiento informal, esos son tasas usurarias terribles. Claro. No es lo mismo una persona que tiene una tarjeta de crédito o le puede prestar a un familiar, donde te prestan a tasa cero, donde estás desesperado y accedes, ¿no? Porque en economía hay como una relación muy lineal entre la tasa de interés y el riesgo. Entonces, cuando vos más desesperado estás por adquirir, porque necesitas comer, necesitas llegar a fin de mes, te endeudás y no te importa la tasa, sos menos precavido porque ahí no hay cálculo que hacer. Sí. Entonces, esos son los sectores más desesperados que están por fuera de los sistemas financieros.
Hay otros, por ejemplo, que, bueno, no solo la tarjeta de crédito, que acceden a los créditos estatales o que, por ejemplo, pueden acceder a la hora 12 o distintos tipos de Las línea. tarjetas refinanciadas ni hablar. Bueno, esas son todas. Mamita. Claro, sí, lo peor, bueno, el que tiene la posibilidad de, por ejemplo, cuando te dicen pagar el mínimo o pagar el total de la tarjeta. Nunca pague el mínimo. No, claro, eso es un pacto, uno le vende el alma al demonio. Sí, sí. Perdón, ibas a cerrar, no te quería interrumpir. No. Bien, paso a Ariel, ¿no? Digo, respecto a lo que son las deudas, las pymes quedaron muy endeudadas, están muy endeudadas, digo, este principio de reactivación o de oxigenación, ¿lo ven claramente con buenos ojos o ven que falta todavía un poquito más de oxígeno? Falta más oxígeno porque el endeudamiento que tenían las pymes era mucho para poder subsistir durante este periodo, como te mencionaba, que no fue bueno. Fue una pandemia económica de 4 años y los últimos 2 fueron muy malos. El tema es que el endeudamiento lo tenemos que ir resolviendo y una de las situaciones favorables que tenemos, recién hablaban en el tema de la tasa de interés. Las tasas de interés creo que bajaron a más de la mitad de los que estaban hace un año atrás. Entonces eso nos da la posibilidad de tener estar un poquito más holgados con algún préstamo y demás. Algún préstamo también mucho más flexible que otorgó el Estado. Pero evidentemente sí, hoy al acortarse los plazos de pago seguimos estando muy ahorcados con el tema de deuda. Bien, pero se ve la luz al Sí, final sí. del túnel, ¿no? No, esa frase, no, qué ¿Qué necesidad. ¿Qué me agarro cuando digo esa ¿Qué frase? necesidad de pronunciar esa frase? Bueno, a modo chiste, no Por sé. ser